¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación, con los contadores públicos Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Saludamos a nuestro compañero en cabina, Luis Alberto Padrón. ¿Qué tal, Luis? Le recordamos nuestros medios de contacto: el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, el canal de YouTube Frecuencia Fiscal, también la página en Facebook Frecuencia Fiscal. Y bueno, hoy es una tarde de viernes, más sin embargo aquí en el TEC no es una tarde cualquiera, ¿no? Hoy se están celebrando el 70 aniversario aquí del TEC de Monterrey. Entonces, pues aquí en el campus se ven mucha gente vestidas de azul y blanco, ¿no? Y no necesariamente rayados, ¿no? Sino estamos hablando de borregos. Es correcto, Hugo. Sí, estos eventos, bueno, pues se van a prolongar hacia el fin de semana, sábado y domingo, pero efectivamente el día de hoy, bueno, pues estamos festejando estos primeros 70 años como parte del legado que nos dejó por ahí don Eugenio Garza Sada, el fundador del Tecnológico de Monterrey. Así es, ¿no? Y aquí, bueno, en lo que es el estadio, las calles aledañas aquí al TEC, pues están algunas cerradas por la cuestión de todos estos festejos que va a haber a lo largo de todo el mes, ¿no? Y bueno, pues una grata experiencia a todos los que de alguna forma pues hemos pasado aquí por las aulas, los edificios aquí del TEC de Monterrey. Ciertamente, Hugo. Y Luis, ¿alguna noticia que traigas para nuestros radioescuchas? Bueno, pues mira, en materia de IEPS, si bien, bueno, pues está ahorita el tema de las reformas para el año 2014, bueno, pues el SAT ha liberado una resolución miscelánea, una regla, que todavía, si bien ciertamente no se ha publicado en el diario oficial. Son los criterios famosos. Exactamente, ¿no? En el cual exactamente hay una práctica fiscal que el fisco considera indebida en materia de lo que es el IEPS, que algunos gasolineros, bueno, pues hay algunos casos que están reteniendo este impuesto y lo están pidiendo en devolución. Hay otros casos en los cuales, bueno, pues simple y sencillamente si caen en unos supuestos donde, por ejemplo, la venta es al público en general, en un momento determinado no están reteniendo por ahí el IEPS y al final del día no lo están enterando a las arcas del gobierno. Así es, y bueno, para los radioescuchas que se ubiquen más o menos de qué estamos hablando, bueno, el IEPS, aquellos que piden una factura por la compra de gasolina, no viene desglosado, más sin embargo, o sea, todo el mundo ha notado que mes a mes aumenta la gasolina, ¿no? Y parte de ese aumento es que ahí está incluido un IEPS, que es un impuesto especial sobre producción y servicios, que en este caso las gasolineras cobran a los consumidores, retienen y tienen la obligación de enterar al fisco estatal. Fíjate, Hugo, y una vez que sea publicado en el diario oficial esta regla, bueno, pues el SAT podría promover algunos juicios de lesividad en contra de los gasolineros que se ubicaron en este supuesto de que les otorgaron devoluciones de este impuesto especial. Así es, sí. Fíjate, Hugo, y en materia, bueno, pues de reformas fiscales, lo que es el paquete 2014, bueno, pues de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bueno, pues está establecida que la fecha máxima es el próximo domingo, es decir, el día 8 de septiembre, esa es la fecha fatal, y por eso, bueno, pues aunque pareciera un día de descanso, bueno, pues el Ejecutivo estará depositando en la Cámara de Diputados, bueno, pues el paquete. ¿Cuál es este paquete? Bueno, pues está integrado de lo que es la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, que revisando, Hugo, los contextos en cuestión de las declaraciones del secretario de Hacienda, Luis de Garay, y del propio presidente de la República, que incluso creo que el día de hoy viene viajando de por ahí de Rusia, de la reunión que tuvieron con el grupo de los 20, para estar al tanto de esta entrega. Bueno, pues se habla de que viene una reforma en materia de IVA que sube a un par de puntos posiblemente la tasa de IVA y que se homologa en la mayoría de las entidades, ¿no? Entidades y actos, exacto, obviamente dejando una canasta básica demasiado básica. Y en materia de ISR, Hugo, la tendencia es que suba la tasa de un 30 a un 32%, se habla, y como alguna vez nos vendieron también que la tasa pudiera caer en fecha futura. Pero está eso, el régimen de consolidación fiscal pudiera también desaparecen en un momento determinado, pudiera ser parte del paquete. Esas facilidades que tiene por ahí el sector primario, lo que son el transporte público y el campo. Así es, y por eso es importante pues estar al pendiente de cómo se desenvuelve esto y
Y bueno, esto debe interesarnos a todos, no solo digamos a los contadores, a los abogados, sino también a los empresarios, porque en dado caso que haya aumento de tasa y demás, ahorita en el programa vamos a analizar cuáles serían las implicaciones y cuáles serían las posibles alternativas que el empresario pudiera tomar para enfrentar esta situación. Es correcto. Bueno, pues estaremos a la espera. La próxima semana ya estaríamos abordando lo que es el paquete. ¿O por qué? Porque primero se deposita y probablemente la próxima semana ya esté publicado en la Gaceta Parlamentaria y a disposición, bueno, pues ahora sí, de todos los gobernados interesados en saber cómo impactará a partir del 1 de enero de 2014, bueno, pues estas reformas. Hay que recordar que del 2012 para 2013 el Ejecutivo, bueno, pues prácticamente no planificó reformas. ¿Por qué? Porque como es el primer año de gobierno, bueno, pues ese se deposita por ahí de finales de noviembre, principios de diciembre, porque así está de acuerdo a la Constitución, y por eso en este año prácticamente sería, pues ahora sí, donde tuviera todo el crédito el gobierno actual de estas reformas en materia impositiva. Así es, y bueno, el programa del día de hoy vamos a continuar abordando el tema de la semana pasada. Si recuerdan, la semana pasada hablamos de la cuestión de la optimización de impuestos, ¿no? Un alto en el camino, y por ahí comentábamos diferentes situaciones, diferentes factores que tanto los empresarios como los contadores pueden considerar para efectos de optimizar el pago de impuestos y validarlo, ¿no? Entonces, debido a los correos y a la información que recibimos de los radioescuchas, donde nos solicitaban pues ahondar un poco más este tema, el día de hoy vamos a darle continuidad. Hugo, deberíamos de empezar a cobrar comisiones y regalías, ¿no? Digo, por los beneficios que le estamos volcando al empresariado y ahí los contadores, ¿no? Que gratamente, bueno, pues nos escuchan y, como bien refieres, nos retroalimentan ahí todos sus comentarios. Hugo, el primer punto. Sí, el primer punto es una alternativa de la comprobación de las erogaciones por parte de las empresas o por parte de las personas físicas, ¿no? Porque lo tradicional es la famosa factura, que ahorita ya es el CFDI, ¿no? Pero alternativamente a esto tenemos el estado de cuenta. Es correcto, Hugo. Fíjate, y esto ya tiene un par de años, esta facilidad administrativa que, bueno, pues está contemplada en el Código Fiscal de la Federación, y también lo recogen algunas reglas de resolución miscelánea fiscal 2013, en el cual establece como requisito, primero, que la transacción sea igual o inferior a 50,000 pesos antes de IVA. Que el estado de cuenta contenga el RFC tanto del contribuyente que expide o que recibe el servicio, y como la persona que lo presta, ¿no? Y también que quien adquiera registre en su contabilidad las operaciones amparadas. ¿Qué estaríamos aquí recomendando, Hugo? Bueno, pues que hagan la operación vía transferencia electrónica, y allí pueden poner incluso el servicio o bien que están pagando, y el RFC también de la compañía a la cual están transfiriendo los recursos. Incluso hay algunos bancos que dentro de sus grandes apartados hay uno que refiere lo que es el importe al valor, el impuesto al valor agregado. Es correcto, así es, y por ahí también permite el RFC, y aquí es pues ver cada portal del banco, ¿no? Porque a lo mejor algunos no tienen la información que comenta Luis, mas sin embargo tienen un campo de concepto, y ahí libremente quien hace la transferencia puede teclear lo que desea. Fíjate, Hugo, y esto podría ser la salida también a la otra reforma que ya comentábamos en programas pasados, en el cual, bueno, pues el SAT podrá cortarle el agua, literalmente, en la expedición de comprobantes fiscales a aquellos contribuyentes que tienen 3 declaraciones consecutivas en un periodo de 6 meses, ¿no? Y ahí ¿qué pasaba? Por ejemplo, tú recibías un código de barras, y si esta persona estaba en una situación especial, bueno, pues el comprobante te lo van a desconocer. ¿Cómo lo pudieras en un momento dado subsanar? Bueno, pues con esta situación, ¿no? Con el estado de cuenta que ya mencionábamos del banco, y lo recomendable sería a través de transferencia electrónica, siempre y cuando la operación no supere los 50,000. Así es, sí. Entonces, esto estamos hablando de una forma alternativa de comprobación, más sin embargo, pues vaya, siempre tener la costumbre y la práctica de pedir el comprobante fiscal y dejarlo esto como una salida de emergencia, ¿no? Así es, Hugo. Y bueno, pues ya cuando te cayó el fisco y no escuchaste este programa y tampoco recabaste el comprobante y en el estado de cuenta no tuviste la oportunidad de plasmar el RFC, bueno, pues la autoridad te castiga la partida y obviamente te determina un crédito fiscal y lo convierte a lo mejor en un embargo precautorio contra los bienes de, en este caso, por ejemplo, de las personas físicas. ¿Qué pudieran hacer al respecto? Bueno, pues las personas físicas tienen un beneficio, Hugo, de lo que se refiere al patrimonio familiar. ¿Qué es esto? Bueno, pues, por ejemplo, la casa particular de las personas y los muebles o el mobiliario que forma parte integral de esta casa, ese pudiera ser el patrimonio de una familia.
¿Y qué pasaría con esto? Bueno, pues de que esta figura del patrimonio familiar tiene unas particularidades. Cuando la persona física reconoce como tal, como patrimonio de la familia, bueno, pues este patrimonio no estará sujeto a embargo ni gravamen alguno. Estamos hablando es digamos, ponerle un seguro a tu un patrimonio, seguro, ¿no? un blindaje Es. de hasta 3 millones de pesos por individuo. Es decir, yo tengo mi casa que a lo mejor cuesta 2.8 millones de pesos, bueno, pues tú la pudieras blindar contra estos embargos de cualquiera, es decir, de carácter civil y también de carácter fiscal. Esto está en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 157, y el Código Civil para el Estado de Nuevo León, en su artículo 723, por ahí está el patrimonio de la familia. Incluso, Hugo, estaría blindado también contra posibles ventas entre los mismos copropietarios. Es decir, se saca prácticamente de la esfera de poderlo comercializar, de poderlo embargar, de poderlo hipotecar. Una de las únicas salidas está en lo que son los alimentos y bueno, pues su misma naturaleza, es decir, no podrás dejar a un menor hijo sin el sustento del alimento, y por eso en esa parte sí pudiera ser embargable, pero solamente hasta el 50% de lo que correspondería a los frutos del patrimonio. Así es, sí, aquí nada más hay que tener cuidado, como lo comenta Luis, que una vez que se lleva a cabo esto, bueno, pues también te limita la posibilidad de venderlo, Obviamente tendrías que sacarlo de esa figura, de esa exacto. protección para poderlo enajenar, es decir, queda bloqueado, no se puede vender, pero tampoco se puede embargar, no se puede dar en garantía. ¿Por qué? Porque está protegido como parte del patrimonio familiar, y que recordamos que estos 2.900.000 pesos, que son 45,000 salarios mínimos, bueno, pues pudieran ser por cada uno de los integrantes de la familia. Entonces ahí tienes una certidumbre jurídica para decir, bueno, pues esto que hemos generado con gran esfuerzo, bueno, pues que quede protegido. Así es. Y bueno, también otra cuestión que es una especie de leyenda urbana, ¿no? Y me refiero a que de repente es muy común escuchar a las personas que dicen, oye, yo tengo dos cuentas bancarias, tengo mi cuenta bancaria que es la cuenta fiscal y tengo otra cuenta bancaria, ¿no? Entonces, pues al contador o para efectos fiscales utilizan una de las cuentas y la otra la hacen a un lado, la olvidan. Y eso en el mejor de los casos, Hugo, bueno, pues cuando es, por ejemplo, un matrimonio, el varón, que a lo mejor pudiera ser el empresario, bueno, pues a la esposa le abre su chequera personal, incluso lo dice, no, que no sea chequera, que sea cuenta de ahorros, ¿verdad? Que no tenga chequera. ¿Por qué? Porque así no me va a encontrar el fisco. Bueno, pues al final del día, Hugo, ciertamente esto del secreto bancario, pues al final del día no se da, y eso está regulado en el Código Fiscal de la Federación, que bueno, pues cuando las autoridades hacendarias soliciten a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, bueno, pues todo el sistema financiero deberá de volcar toda la información referente a depósitos, referente a fideicomisos y referente a cualquier cuenta, ya sea de ahorros, que pudiese estar dentro de todo el sistema financiero. Es muy importante esto que refieres, Hugo, que no existen cuentas no fiscales. Sí, así es. Y independientemente de todo esto que comenta Luis, o sea, las instituciones financieras como tal ya tienen ciertos lineamientos donde tienen que reportar operaciones inusuales y operaciones infrecuentes. Y este tipo de operaciones son aquellas que rebasan el promedio de operación que tiene un determinado cuentaviente, que a lo mejor, digamos, en promedio tiene un saldo de 10,000 pesos y de repente se incrementa 1,000,000. Bueno, ahí de manera automática el sistema financiero informará al SAT. Ciertamente, Hugo, en programas anteriores abordamos lo que es la ley antilavado, y ahí ubicábamos claramente al contribuyente, al radioescucha, que esta ley antilavado está enfocada a las operaciones que están fuera del sistema financiero. Así es. Pero las operaciones que están dentro del sistema financiero también efectivamente reportan estas operaciones inusuales. ¿Cuáles pudieran ser? Bueno, pues operaciones por montos inusualmente elevados en efectivo. Operar, es decir, depositar o retirar operaciones en sucursales alejadas de tu domicilio fiscal. ¿Cuáles otras más pudieran ser, Hugo? Sí, también ahí están, por ejemplo, el pago anticipado de préstamos cuantiosos, donde dice, oye, pues pediste una cantidad importante y de la noche a la mañana vienes y lo pagas. Bueno, y recordamos, todo esto no quiere decir que esté mal, simplemente son cuestiones que el sistema financiero... sospechosas, que escapa a un procedimiento a lo normal. habitual. Pudiera ser un cuentaviente que también tiene una morosidad tremenda, y luego que de repente, bueno, pues se presenta a la institución a liquidar, o dice, oye, bueno, pues
¿cómo le hiciste? Es decir, esto deberá tener una cuadratura Sí. desde el punto de vista fiscal, deberá de tener una coartada fiscal. Oye, me saqué un premio, La lotería, Exacto. una herencia, una donación. o recibí algún préstamo, o bueno, pues me fue muy bien en los negocios, aquí están mis declaraciones de ingresos, bueno, pues guardan una simetría con estas liquidaciones de estas deudas. Fíjate, también en el caso de que se le pone la mira, es en el caso de sociedades en las cuales, bueno, pues hay un cambio en los accionistas o propietarios, y bueno, pues después esta empresa de haber tenido dificultades económicas, bueno, pues cambian el objeto social y realizan operaciones importantísimas en cortos plazos a estas empresas también, bueno, porque traían un esquema de prácticamente de estar sin operaciones de acuerdo al sistema bancario, y luego de repente, bueno, pues tienen un movimiento inusual, y estos serían reportados a la unidad de inteligencia financiera. Sí, también hay otros casos que ya ha mencionado anteriormente el SAT, que son aquellas empresas o personas físicas que, por ejemplo, están en suspensión de actividades y de repente están recibiendo depósitos. Entonces dice, pues no es congruente, porque por un lado me estás diciendo que ya no estás operando y por el otro lado me estás informando que recibes depósitos. Bueno, pues ¿qué sucede? Sí, definitivamente hay una persona que está sin operaciones o en suspensión de actividades, una persona física, y las personas morales también, Hugo, bueno, pues deberían de dar de baja las chequeras y todas las cuentas bancarias. ¿Por qué? Porque efectivamente ya no guardan una justificación de estar registrando operaciones, o la autoridad, bueno, pues te los va a determinar como una utilidad presunta, y de acuerdo al 107, bueno, pues te va a determinar por ahí un impuesto a cargo, como ya ha ocurrido en el caso de las operaciones no en efectivo. Así es. Y por otro lado también tenemos el tema de los donativos, ¿no? Esta cuestión que pues básicamente se utiliza para apoyar a aquellas instituciones que son altruistas, que no tienen fines de lucro, que buscan apoyar a ciertas personas de la sociedad para diferentes enfermedades o situaciones que a lo mejor lo que ha sucedido aquí, ¿no? La cuestión de huracanes, de cuestiones naturales que pues cierta porción de la población requiere apoyo, y a través de estas instituciones es como se les apoya. Ahora, Hugo, yo no sé por qué el fisco coarta la cuestión filantrópica, es decir, dice, sí podrás hacer donativos, pero yo te voy a poner un techo, es decir, en el caso de la persona moral no deberá exceder del 7% de la utilidad fiscal obtenida en el ejercicio inmediato anterior. Y en el caso de las personas físicas, bueno, pues también no deberá exceder del 7% de los ingresos acumulables del también ejercicio inmediato anterior. Hugo, hay que recordar, y es muy importante, y nosotros en revisiones que hemos hecho, mucha gente, bueno, pues sí revisa este parámetro, pero lo hace deducible nada más para efectos de ISR. Hay que recordar que este donativo, bueno, pues también si reúne estas características, estos requisitos, también lo será deducible para lo que es IETU. Y aquí una cuestión muy importante, que muchos creen que con que, oye, tengo el comprobante donde la donataria recibió el dinero, tengo la transferencia, ya con eso es suficiente. No, aquí un punto clave es que el donativo debe ser no oneroso ni remunerativo, es decir, que tú no recibas nada a cambio, ¿no? Porque si por ejemplo hay algún evento donde te piden que a cambio de que asistas al evento tienes que dar una determinada cantidad, bueno, en esa situación ya el donativo ya no es ni oneroso ni remunerativo. El ejemplo más claro, Hugo, de los sorteos, ¿no? En el cual, bueno, pues aparentemente es una institución no lucrativa, elabora un sorteo y lo que tú estás comprando es un boleto, pero no hace las veces de donativo. ¿Por qué? Porque ahí hay una contraprestación, está en juego, bueno, pues la cuestión de la suerte y que pudiera ser agraciado con lo que por ahí se estuviera sorteando. Así es, y otra situación también que se puede dar es que, pues a lo mejor hay una empresa que participa en el programa de redondeo, ¿no? Entonces esta empresa acumula lo que las demás personas fueron depositando y al final del día otorga este dinero a una institución de beneficencia, y a lo mejor le dan un recibo donativo, más sin embargo el que haya hecho el depósito y el que tenga el recibo donativo no quiere decir que pueda efectuar el donativo. ¿Por qué? Porque realmente el donativo no fue de esa empresa, sino fue de todas las personas que se involucraron. Más sin embargo, debe conservar este recibo donativo, porque en un futuro la autoridad le puede preguntar, oye, esta cantidad que tienes depositada, ¿por qué no la consideraste como ingreso? Y la justificación es
este programa de redondeo. Ciertamente, las características de los donativos deben de ser, bueno, pues donados en moneda. Es decir, lo que es en especie tiene demasiadas restricciones. Hay casos especiales en los cuales te puedes desprender de algo en especie, pero hay que recordar que si fue en especie, bueno, pues muy probablemente ya fue deducido bajo otra partida. Es correcto, hay que tener mucho cuidado al respecto. ¿Qué más tenemos, Hugo? Y bueno, pues también tenemos ahí algunos otros decretos o beneficios que están enfocados aquí en materia local, ¿no? Es correcto, hay un decreto de fomento al empleo en el caso de Nuevo León y bueno, pues te puede otorgar hasta un 100% de reducción en el impuesto sobre nóminas durante los primeros 4 años contados a partir de que inicie operaciones, ya sea la persona física o la persona moral. También un 100% de reducción, Hugo, en todo lo que tenga que ver con motivo de inscripciones al registro público de la propiedad y comercio. Estamos hablando en el caso específico de Nuevo León. Para aquellas empresas que ya tienen varios años en el mercado, bueno, pues también podrán tener un estímulo del 100%, pero exclusivamente de los nuevos empleos que se generen a partir del año 2013. Hugo, hay empresas que contratan personas con 60 años cumplidos y más. Entonces, en el caso de Nuevo León, también se establece un estímulo de reducción del 100% en el impuesto sobre nóminas cuando contrates ya sea personas con discapacidad o con 60 años o más cumplidos. Y en el caso de impuestos federales, también si llegas a contratar a una persona con 65 años o más de edad, bueno, pues tienes un estímulo en que podrás deducir hasta un 25% del equivalente a el salario que le estés pagando a la persona. Vamos a suponer que son 100 pesos lo que le estás pagando, bueno, pues 25 pesos adicionales podrás deducir para efectos de impuestos, siempre y cuando esta persona, bueno, pues tenga alguna discapacidad o tenga 65 años o más de edad. Así es. Y bueno, también otro detalle que es importante considerar es el caso de las retenciones, tanto de ISR como de IVA, que pues en la ley de IVA ahí se establece claramente cuáles son las bases de retenciones. Que un ejemplo muy claro es el tema de los fletes, ¿no? Que es el 4% y la base es el monto del flete. Mas, sin embargo, a veces los fleteros pues, incluyen otro tipo de conceptos, que si maniobras, que si seguro, que si almacenaje, otro tipo de conceptos. Entonces aquí lo importante es identificar que el 4% sea únicamente sobre la base del flete, no incluir el resto de los conceptos. Hugo, nos ha tocado observar casos en los cuales, bueno, pues incluso nosotros como auditores en un momento dado cuestionamos operaciones donde no hay otros conceptos, sino todo es otros conceptos, es decir, para ellos no se dio la prestación de un flete, sino le marcan algo así como remoción de tierras, y etcétera. Oye, bueno, pues hay un traslado, hay un transporte de un material, bueno, pues ahí hay un flete y bueno, pues allí el perjudicado es la persona que está pagando porque debió haber retenido, él es el correcto, responsable directo. La otra persona a lo mejor te lo solicitó, oye, vamos a cambiar el concepto para su beneficio, pero allí el pagador es el que debe de tratar de respetar e identificar, bueno, pues la naturaleza de la prestación del servicio, ¿no? Así es. Y otro caso muy similar se da en personas físicas, ¿no? Cuando es alguien que está por honorarios y alguien que está por actividad empresarial, ¿no? Y por ahí también está la leyenda urbana de que, oye, pues yo me quiero hacer actividad empresarial por el hecho de no tener retenciones, ¿no? Y más sin embargo a lo mejor es un servicio personal independiente el que están prestando que sí es sujeto a retención, ¿no? Y aquí la leyenda consiste es que al final del día a los dos se les aplica la misma tabla de ISR, el mismo IVA y el mismo YETU. Básicamente la diferencia ¿cuál sería? Bueno, pues sería el momento del pago, ¿no? Que cuando hay retención el pago lo estás haciendo cuando te están reteniendo, ¿no? Que cuando no hay retención se hace hasta el próximo mes. Entonces es una cuestión financiera, ¿no? Exactamente. ¿Y qué queda comprometido otra vez? El pagador. El que recibe, el que presta el servicio, bueno, pues dice, oye, ¿sabes qué? Efectivamente me muevo de obligación y ya no soy ya no soy honorarios, me muevo a actividad empresarial y me desmarco de esas retenciones. Entonces hay que tener mucho cuidado al respecto. Otro de los puntos, Hugo, que son bastante delicados es en materia del pago de ISR. Y ya ves que ahorita, bueno, pues hasta el 2013 el YETU está todavía vivo y al final del día hay que enfrentarle al YETU el ISR efectivamente pagado. Pero ¿qué debemos de entender por efectivamente pagado? Bueno, pues de entrada el que vuelcas en constante y sonante dinero al fisco. Otro ISR efectivamente pagado, bueno, pues es el derivado, por ejemplo, de acreditamientos, por ejemplo, contra el impuesto a los depósitos en efectivo. ¿Cuál no será un ISR efectivamente pagado?
aquel que deriva, por ejemplo, de acreditamientos, por ejemplo, de subsidio para el empleo. Así es. ¿Por qué? Porque la autoridad, bueno, pues no te lo va a reconocer como tal. ¿Cuál sería aquí la recomendación? Tengo subsidio para el empleo, ¿para qué lo enfrento contra el ISR propio? Ve y enfréntalo contra el ISR por salarios, contra el ISR por rentas o por honorarios o por asimilados a salarios. También hubo, hay que tener mucho cuidado con el ISR que te salía a cargo, por ejemplo, ahorita en el 2013, 10,000 pesos y lo enfrentas contra un saldo a favor de ISR del 2012, también por la misma cantidad. Lo neteas y al final del día esos 10,000 pesos lo consideras como fue vía compensación. Bueno, pues lo intentas enfrentar contra el ISR, contra el YETU de este año 2013. Pero, oh sorpresa, ahí el fisco le está poniendo la lupa a esa operación. Te dice, hey, nada más que, espérame tantito, vamos a ver cuál fue el caminito con el que se originó ese ISR. Y, bueno, te vas a los pagos provisionales y provino, en este caso, de subsidio para el empleo. Entonces, dice la autoridad, oye, es un ISR contaminado, porque de manera primitiva era subsidio para el empleo, que si bien efectivamente en el año 2012 lo convertiste en ISR propio, no te voy a permitir que lo puedas enfrentar contra el ISR, contra el YETU del 2013. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos saldos a favor de periodos anteriores. Porque son los criterios que actualmente están prevaleciendo. Hay que separarlo y ver cuál fue el efectivamente pagado. Bueno, Luis, prácticamente ya estamos en la recta final del programa y nada más otros puntos que me gustaría incluir, siguiendo con este tema del ISR y el YETU, en el caso de copropiedad de personas físicas, ¿no? Anteriormente lo que se hacía, la copropiedad, pues cada copropietario consideraba la parte que le correspondía para efectos de ISR, y al tener una tarifa progresiva en ISR, pues ahora sí que entre más fueran, era menor el impuesto, ¿no? Pero nos topamos ahora con el YETU, que es una tasa única, entonces esta, digamos, estrategia o ventaja que teníamos en ISR se pierde, ¿no? Entonces aquí, pues es ver el caso particular, o sea, ya no es una cuestión general que se pueda aplicar, ¿no? Ciertamente, Hugo, y bueno, pues otra de las consideraciones importantes es tratar de generar, por ejemplo, en materia de ISR y de YETU, bueno, pues que se detone, que se cause ISR. ¿Por qué? Porque guarda simetría con el mismo impuesto y con YETU. Caso contrario, en los pagos provisionales de YETU, bueno, pues esto no te los puedes llevar contra los provisionales del ISR. Estamos dedicándole bastante tiempo a lo del YETU y a lo mejor probablemente el lunes en la mañana ya será sin ese impuesto, que hay que recordar que tiene una tasa de recaudación bastante enana, se quedó por abajo de las expectativas. Estamos hablando de una cantidad muy muy pequeña lo que se termina recaudando. Es un dolor de cabeza en materia de OSD. Pierde competitividad los negocios en México, ¿no? Así es. Y bueno, Luis, a mí nada más con lo que me gustaría cerrar es que en dado caso que, como dices tú, amanezcamos con una tasa mayor de ISR, bueno, hay que hacer el análisis financiero de cuándo me conviene vender, si en 2012 o en 2013, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí traía un ejemplo, una utilidad de 1,000 pesos ahorita al 30%, pues quiere decir que pago 300 pesos de ISR, y me queda una utilidad de 700. Si aumentara la tasa del 35%, me quedan 650 pesos. Ahí hay una diferencia de 50 pesos. Que dices, oye, me conviene vender en 2013. Falta, Hugo, que quien te quiera comprar, porque ese cuate también se perjudicaría. Sí, o sea, aquí sería ver, oye, me conviene incluso hacer un descuento financiero para efectos de bajar el precio, pero que me quede más que si lo vendo el próximo año. Le subiste demasiado la vara. Yo hablaba de un 32%, bueno, tú te fuiste a 35%. Para que fuera gráficamente más más ejemplificativo. Es correcto. Bueno, Hugo, Luis, nos despedimos. El contador público Luis Alberto Padrón. Hugo René Ortiz. Que tengan un excelente inicio de fin de semana y felicidades a todos los invitados a estos 70 aniversario del Tecnológico de Monterrey. Así es. Hugo René Ortiz, hasta la próxima. Bye. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.